Me desperté con una aguja en el brazo y un monitor emitiendo pitidos junto a mi cabeza. Por un segundo pensé que estaba soñando, luego vi las cortinas grises, los 4 goteros, la enfermera ajustando mi oxígeno. «Te desmayaste», dijo suavemente. «Agotamiento severo. Tu presión arterial se desplomó». Mi boca estaba demasiado seca para hablar, mi cuerpo vacío, no de dolor, de cuidados, como si finalmente se hubiera rendido después de aguantar demasiado durante demasiado tiempo. Parpadeé al reloj, 12 horas. Tanto tiempo había estado inconsciente. 12 horas en el hospital y ni una sola llamada de mi familia, ni una videollamada perdida de mi madre, ni un mensaje de voz de mi hermana, ni un «¿cómo estás?». Solo una notificación esperando en mi teléfono: «Claire, oye, ¿puedes seguir cubriendo mi pago del auto? Se vence hoy». Eso fue todo. Miré la pantalla como si me hubiera maldecido. Estaba acostada en una cama de hospital, con una bata que no recordaba haberme puesto, el ritmo cardíaco subiendo de nuevo por la rabia, y mi hermana solo quería dinero. «Nat, ¿estás bien? Nat, ¿necesitas algo?». Otra cuenta que se esperaba que cubriera. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Pero no con ruido, no como vidrio, como una cuerda, como algo que había sido estirado, anudado y tirado durante años, finalmente cediendo. Ese fue el momento en que dejé de fingir que tenía una familia real, porque las familias reales aparecen, las familias reales no olvidan a la que trabaja 2 empleos para mantener las luces encendidas, a la que maneja las emergencias, la que ayuda a los demás a respirar mientras lentamente se asfixia a sí misma. Solía creer que si trabajaba más duro, daba más, mantenía la compostura, ellos me amarían de la misma manera. Esa creencia murió en algún lugar entre las sábanas viejas del hospital y el silencio de mi teléfono. La enfermera regresó con un portapapeles y me preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que me recogiera. Me reí, realmente me reí. «No», dije. «Solo yo». Ella asintió con firmeza, no presionó. Tal vez lo había visto antes. En el camino a casa, en la parte trasera de un servicio de transporte compartido barato que apenas podía pagar, miré por la ventana y tomé una decisión: no iba a volver. No solo al apartamento que no podía pagar, no solo al trabajo que me drenaba, no solo al papel que me habían obligado a interpretar toda mi vida, la arregladora, la proveedora, el saco de boxeo emocional con una sonrisa amable. No había terminado. 3 días después hice un solo movimiento, solo uno, y entonces mi madre llamó sin aliento, con voz de pánico temblorosa. Y por una vez no respondí. Mi nombre es Riley Morgan, y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo, porque el día que colapsé fue el día que finalmente me puse de pie. No crecí en el caos, no del tipo que ves en las películas, no gritos, no platos rotos, no portazos. Solo necesidades todo el tiempo, una factura de luz que tenía unos días de retraso, una tarifa sorpresa en la matrícula de mi hermana, una reparación de auto que mi padre olvidó planificar, un pastel de cumpleaños que nadie más podía pagar, así que lo pagué. Sonreí y los vi dárselo a otra persona. Cuando creces así, aprendes temprano que tu dolor no cabe en el presupuesto. Así que me volví útil. A los 15 años era el calendario familiar, a los 17 ayudaba con los impuestos, a los 22 estaba poniendo la mitad de mi cheque de pago para la hipoteca de mis padres. No porque me lo pidieran, sino porque lo esperaban. Nadie aplaudió, nadie preguntó si estaba bien, si me gustaba mi trabajo, si alguna vez quería un día libre. Asumieron que estaba hecha para todo eso, resistencia sin necesidades. Y a sus ojos mi hermana Claire era la bebé, la delicada, la emocional, la que necesitaba viajes, apoyo e infinitas segundas oportunidades. Ella me pedía dinero al menos una vez al mes, a veces más, a veces con intereses, a veces con culpa. «Sabes que lo haría por ti», decía, pero ambas sabíamos que no era cierto. La última vez que intenté decir que no, ella lloró, dijo que la estaba abandonando, que era cruel. Así que volví a ceder. Siempre cedí. Y cada vez que los necesitaba, la habitación se quedaba en silencio. Cuando tuve mi primer ataque de pánico en el trabajo y llamé a mi madre, ella dijo: «Toma un poco de té y descansa. Eres fuerte». Cuando tuve que mudarme de apartamento a última hora y necesitaba ayuda con las cajas, Claire dijo que tenía una cita para hacerse las uñas, así que mudé todo sola bajo la lluvia. Aún así, seguí apareciendo.
Fui a todas las fiestas de cumpleaños, envié regalos, me registré, tomé la mano de mi madre cuando murió su mejor amiga, aunque yo también estaba de luto por un amigo propio. Me llamaban desinteresada. Yo lo llamaba supervivencia porque en el segundo en que dejara de actuar, sabía lo que pasaría, dirían que era ingrata, fría, demasiado. Así que di y di hasta que mi cuerpo dejó de pedir, hasta que me desmayé en medio de un turno por trabajar días de 12 horas seguidas, hasta que desperté sin nadie a mi lado. Eso es traición, no la dramática, la silenciosa, la que te abraza mientras te drena, la que te llama la fuerte para que ellos no tengan que cargar nada. Y cargué todo hasta que no pude más, hasta que tuve que elegir entre ser amada y estar viva. Y por una vez me elegí a mí misma. Volver a casa del hospital se sintió falso, como entrar en la vida de otra persona, una versión de mí que todavía pertenecía a personas que nunca me reclamaron realmente. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, una pila de ropa en la silla, 2 cuentas sin abrir en el mostrador, una barra de proteína a medio comer en el escritorio. Excepto que ahora lo veía por lo que realmente era, no una vida, una trampa. El aire estaba viciado, mi cuerpo todavía débil, tenía moretones en el brazo por el suelo. Ni siquiera me había duchado cuando mi teléfono volvió a vibrar. Claire, necesito ese pago del auto. Me están llamando sin parar. No, ¿cómo estás? No, ¿qué pasó? Solo urgencia por parte de ella. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir algo. Estaba en el hospital. Su respuesta llegó 30 segundos después. OMG, ¿por qué no dijiste nada? ¿Estás bien? Ah, ¿y lo del auto? No respondí. No podía, porque en ese momento me golpeó como una ola. Incluso ahora, solo se estaba registrando para poder retirarse con algo en la mano. Acababa de colapsar por el agotamiento, por apoyarlos, por fingir que estaba bien, que nadie se presentó por mí. Mi pecho se apretó de nuevo. Pensé, no te atrevas a volver. No al ciclo, no a las excusas. Así que hice algo que nunca antes había hecho, apagué mi teléfono. Me senté en silencio durante horas, bebí agua, me duché, comí comida de verdad por primera vez en días, y vi cómo la luz del sol se deslizaba por el suelo, como si ahora estuviera permitida, ahora que yo estaba realmente presente. Más tarde esa noche inicié sesión en mi correo electrónico y vi otra notificación, alquiler vencido. Pago automático programado para Clare M., codeudora Riley Morgan. Lo miré. Entonces supe que no solo los había estado ayudando, los había estado sosteniendo. No estaban luchando, dependían de mí, y en el segundo en que dejara de cargarlo todo, caerían. Debería haberme hecho sentir culpable, pero no lo hizo, me hizo sentir despierta. Así que abrí mi aplicación de notas, escribí una línea, ya no soy tu plan de respaldo. La copié, la pegué, la envié a Claire. Su respuesta, espera, ¿qué significa eso? ¿Simplemente vas a abandonarme, Riley? Esto no es como tú. Exactamente. Esto no era como yo. Y entonces me di cuenta, la vieja versión de mí, la que siempre decía que sí, la que siempre daba, la que siempre se tragaba sus propias necesidades, no sobrevivió a esa cama de hospital, pero yo sí, y estaba a punto de asegurarme de que nunca lo olvidaran. No dormí esa noche, pero no porque estuviera ansiosa, porque estaba despierta de una manera que no había estado en años. Cada parte de mi mente, corazón, cuerpo finalmente estaba sincronizada, finalmente clara. Y no estaba gritando, estaba tranquila. Abrí mi computadora portátil a la 1:23 de la madrugada, abrí una carpeta etiquetada a algún día. Dentro había documentos que había estado reuniendo silenciosamente durante meses. Ni siquiera sabía por qué empecé, tal vez en el fondo sabía que llegaría el día en que tendría que elegir entre salvarme o seguir sangrando por personas que solo me buscaban cuando se estaban ahogando. Había capturas de pantalla de cada cuenta confirmada, estados de cuenta bancarios, copias de las facturas que había estado pagando automáticamente sin siquiera un agradecimiento, contratos de alquiler, facturas médicas que había pagado, la solicitud de préstamo que ayudé a completar a mi madre, pero que terminé financiando yo misma. Línea tras línea, deuda tras deuda. Y allí estaba una hoja de cálculo que hice hace un año, columna A, para quién era, columna B que cubrí, columna C, ¿dijeron gracias? La mayor parte de la columna C estaba en blanco. Entonces abrí 3 pestañas nuevas. Pestaña 1, me eliminé del préstamo del auto de Claire.
Había sido incluida como codeudora, la red de seguridad en la que se apoyaba. Presenté una solicitud formal de eliminación, adjunté mis papeles de alta hospitalaria como prueba de dificultades y presioné enviar. Pestaña 2. Inicié sesión en el portal de pagos donde había estado cubriendo la factura de electricidad vencida de mis padres cada 2 meses. Cancelé el pago automático. Pestaña 3. Envié un formulario de cambio de dirección a cada institución financiera que todavía me vinculaba a sus cuentas. Cada clic, alivio, no venganza, alivio. No les estaba quitando nada, me estaba dando algo a mí misma, mi vida. A las 4 de la madrugada había terminado. Me recosté en mi silla y respiré profundamente sin culpa por primera vez que podía recordar. Al día siguiente me compré una agenda, no una elegante, solo algo con páginas limpias, y comencé a escribir: cita con el terapeuta, horario de preparación de comidas, presupuesto para una escapada de fin de semana en solitario, objetivos de búsqueda de empleo. Sin columnas para emergencias familiares, sin espacios en blanco para rescates de última hora. 3 días después el teléfono comenzó a sonar. Primero mamá, luego Claire, luego papá, quien usualmente no se involucraba. No respondí. Enviaron mensajes de texto: ¿por qué los pagos están rebotando? Pensé que dijiste que ayudarías este mes. Riley, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Finalmente estaban sintiendo lo que yo había estado cargando, y esta vez no podían esconderse detrás de mi fiabilidad. Tenían que mirarse al espejo sin mi reflejo amortiguando la verdad. Era su turno de resolverlo y yo no iba a detenerlos, porque no necesitaba decir una palabra. Ya había hecho la declaración más ruidosa de mi vida con el silencio. Comenzó con un mensaje de texto de mi madre: llámame. Urgente. No lo hice. El siguiente mensaje llegó de mi padre, el hombre que rara vez me enviaba mensajes de texto a menos que se tratara de arreglar algo: necesitamos hablar. El alquiler rebotó. ¿Qué está pasando? Luego Claire, múltiples mensajes sin puntuación, sin espacio para respirar: Riley, ¿por qué harías esto? Mi auto se fue. Lo llevaron mientras estaba en el trabajo. ¿Estás bromeando? Podía ver cómo sucedía en tiempo real. Mi movimiento no fue ruidoso, no fue publicado, no anuncié nada. Simplemente dejé de hacerlo en silencio, y sin mí para cubrir su caos, sus vidas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Al tercer día, el chat grupal en el que nunca me incluían, repentinamente estaba sonando cada 5 minutos: mamá, estamos en problemas. Esto no es gracioso. Papá, pensamos que al menos nos darías una advertencia. Claire, literalmente estás destruyendo a tu propia familia. Ese me hizo reír, porque ¿dónde estaba esa energía cuando yo estaba en el hospital? ¿Dónde estaba la familia entonces? Recuerdo mirar las baldosas del techo en la sala de emergencias, escuchando los pitidos de las máquinas, esperando que alguien se preocupara, y ellos estaban publicando selfies en un brunch. Claire había hecho una transmisión en vivo en Instagram ese día, con filtro, riendo, hablando de manifestar buenas vibraciones y necesitar un día de spa. Mientras tanto, yo estaba conectada a líquidos, demasiado mareada para pararme, preguntándome si alguien notaría si simplemente desaparecía. Así que no me sentí culpable. Me sentí clara. Esa claridad me ayudó a superar las llamadas telefónicas que ignoré, los mensajes de voz que eliminé, los correos electrónicos con asunto como: necesito tu ayuda, solo una vez más. Porque ya había habido 1000 una vez más, y ahora era su turno de averiguar cómo mantenerse en pie sin apoyarse en mí. No lo tomaron bien. Mi madre finalmente dejó un mensaje de voz que comenzó con un sollozo y se convirtió en una súplica: Riley, no te entiendo. Siempre has sido la fuerte, hemos dependido de ti. Sí, pero eso es porque confiamos en ti. Eres parte de esta familia, no simplemente te vas. Repetí esa frase: no simplemente te vas. Pero ellos sí se fueron. Se fueron cuando yo estaba acurrucada en una cama de hospital, mi cuerpo fallando bajo el peso de años de cargar con todos los demás. Se fueron cuando necesitaba un aventón, cuando necesitaba espacio, cuando necesitaba que fueran los fuertes, aunque solo fuera una vez. Y ahora yo no me iba, estaba soltando. Soltando la idea de que les debía mi cuerpo, mi energía, mi dinero solo para ser amada.
soltando ser la reserva porque la verdad es que nunca temieron perderme, temían perder el acceso a mí. Y ese pánico que sintieron, eso fue solo el silencio poniéndose al día. La culpa solía ser mi correa. No necesitaba regaños ni amenazas, solo un suspiro decepcionado de mi madre, un comentario sarcástico de Claire, una larga pausa de mi padre, y yo me doblaba cada vez. Enviaba el dinero, cubría la factura, decía que sí cuando todo mi cuerpo estaba rogando que no. Para eso me criaron, obediencia disfrazada de cuidado. Así que cuando me quedé callada, supe lo que seguiría, y llegó rápido, el cambio del pánico a la lástima. Supongo que has cambiado. Siempre supimos que harías algo así. Solías ser amable. Ya no estaban pidiendo ayuda, estaban tratando de avergonzarme para que volviera. Y la peor parte es que casi funcionó. Hubo un momento, solo uno, en el que miré mi aplicación bancaria, sobrevolando una transferencia a la cuenta de Claire. Me había enviado una foto de ella parada en una parada de autobús bajo la lluvia, sin palabras, solo la imagen. Mi corazón se retorció porque una parte de mí todavía creía que era mi trabajo protegerla sin importar que era despiadada si no lo hacía. Pero entonces recordé algo. Era el mismo tipo de día lluvioso hace meses, cuando la había llamado desde el estacionamiento de la sala de emergencias, con lágrimas en la garganta, empapada, aterrorizada, sola, y ella envió un memo de voz que decía, «Uf, qué mal. Pero aún puedes enviarme dinero por la factura del teléfono». Así que cerré la aplicación, no envié ni $1. En cambio abrí mi calendario y reservé una sesión de terapia, mi primera en años. La terapeuta fue cálida, no preguntó por qué estaba allí, solo esperó. Y me rompí. Todo salió, el sofá, las facturas médicas, el silencio en esa habitación del hospital, los años de fingir que era fuerte porque nadie más lo sería. Ella escuchó, luego preguntó, ¿qué te hace pensar que el amor es algo que tienes que ganarte? Nadie me había preguntado eso nunca, y no tenía una respuesta. Simplemente me quedé allí, parpadeando entre lágrimas, finalmente dándome cuenta de que el dolor que cargaba no era solo por lo que hicieron, sino por lo que creía que tenía que seguir haciendo. Así que comencé a reescribir esa creencia, diciendo que no a las cosas que me drenaban, sin explicar cada límite, dejando que los mensajes de texto se quedaran sin leer, dándome de baja, literal y emocionalmente. Y por primera vez comencé a construir conexiones que se sintieron como calidez, no como peso. Me uní a un grupo de bienestar para mujeres, conocí a personas que preguntaban cómo estaba y esperaban la respuesta, comencé a cocinar para mí misma de nuevo, comencé a reír, risas reales que sacudían los hombros, que no se sentían como una rebelión. Todavía no estaba curada, pero me estaba curando. Y esa culpa comenzó a disminuir, porque la verdad es que cuando alguien solo te ama mientras eres útil, eso no es amor, eso es dependencia con una máscara puesta. Y yo ya no estaba aquí para alimentar eso. El día que me mudé a mi nuevo apartamento, no lo publiqué ninguna historia, ningún anuncio, ninguna foto de una esquina organizada con almohadilla nuevo uso, solo yo. Algunas cajas y una respiración profunda en un espacio que no tenía el nombre de nadie más en el contrato de arrendamiento. Las paredes estaban vacías, la nevera estaba medio vacía, pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí llena. El lugar no era elegante, un cuarto piso con escaleras, con un desagüe lento en la ducha y una vista del callejón, pero era mío, y nadie podía llamarme ingrata por ello. Instalé mi escritorio junto a la ventana, un pequeño rincón para escribir, soñar y finalmente construir ese negocio de bienestar que había pospuesto durante años porque alguien más siempre necesitaba algo primero. Hice un logotipo, registré el nombre, comencé a dar consultas a tiempo parcial, pequeños pasos, pero eran míos. Una tarde encontré una carta en mi buzón, escrita a mano sin remitente. La abrí lentamente. Era de mi madre. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, tardía como siempre, y una hoja doblada de papel de bloc de notas, solo una frase, la familia perdona. Eso fue todo, ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, solo el mensaje codificado habitual, tú eres la que rompió esto, ahora arréglalo. No lloré, no me enfurecí, me reí en silencio, luego la volví a doblar, la deslicé debajo de una pila de papel de desecho y seguí con mi día. Unos días después, Claire envió un mensaje de texto, oye, espero que estés bien. Te extraño. ¿Podemos hablar alguna vez? No dijo lo siento, no mencionó el hospital, ni los años de culpa, ni cómo solo llamaba cuando su auto o su ego se descomponían.
Solo quería volver sin hacer el trabajo para merecerlo. Y podría haber respondido, podría haberla dejado volver lentamente, podría haber abierto la puerta por nostalgia o esperanza, pero no lo hice, porque algunas personas no quieren reconstruir, quieren repetir. Y yo no soy un lugar suave para aterrizar para las personas que encendieron el fuego detrás de mí. Así que silencié la conversación, eliminé el contacto, dejé que el silencio mantuviera su forma, no como castigo, sino como prueba de que podía construir algo completo sin necesidad de invitar a la cuadrilla de demolición. Que no necesitaba ser la persona más comprensiva para finalmente sentirme alta. Mi vida ahora es tranquila, no solitaria, tranquila. Tengo una rutina matutina, un colchón real, un chat grupal con mujeres que celebran mis victorias sin pedir una rebanada. Todavía pienso en ellos a veces, pero no con anhelo, con distancia, la que no se reduce con el tiempo, solo se expande con la verdad. Lo bueno de la paz es que no te das cuenta de lo ruidosa que era tu vida hasta que se ha ido. Ahora mis mañanas comienzan con silencio, no el pesado e incómodo, el que respira, una tetera silbando suavemente, el sol deslizándose por el suelo de mi sala de estar, una lista de tareas pendientes con mi nombre en la parte superior, no el de otra persona. Solía vivir en modo de emergencia, siempre alerta, siempre preparándome para atrapar la caída de alguien más, siempre preparándome para el próximo viaje de culpa disfrazado de favor. Ahora no me sobresalto cuando mi teléfono vibra, porque las únicas personas que me llaman ahora llaman porque quieren saber cómo estoy, no qué puedo hacer por ellas. Terminé mi primer curso de coaching la semana pasada, creé un programa para mujeres como yo, las que dan demasiado, las fuertes, las espaldas invisibles de las familias rotas. Se llama Límites y Pertenencia, y cuando organicé mi primera sesión, le dije esto a una sala llena de extraños cansados y hermosos: no eres egoísta por elegir la paz. No eres cruel por decir que no. No eres fría, simplemente eres finalmente libre. Esa frase se quedó. Una mujer lloró, otra la escribió, y después me quedé sola en mi pequeño apartamento, descalza, con té en la mano, y me lo susurré a mí misma: no eres fría, eres libre. Porque yo también necesitaba escucharlo. A veces la gente confunde el silencio con la distancia. Piensan que si no estás gritando, estás bien, que si no cierras la puerta de golpe nunca te irás. Pero las salidas más poderosas son las que haces con el corazón lleno y la respiración constante. Sin venganza, sin guerra, solo alejarse y nunca mirar atrás. No los corté, simplemente dejé de aparecer para las personas que no se sentarían a mi lado en una habitación de hospital. Y si eso me convierte en la villana de su historia, está bien. Seré la villana con un negocio o una cama en la que duermo bien y una parte que nunca merecieron el derecho de pedir prestada. Este capítulo termina sin explosión, solo una cocina tranquila, una vela ardiendo tenuemente y el conocimiento de que no perdí una familia, dejé una trampa y nunca la quiero de vuelta.